Bueno, un saludo para todos. Yo soy la doctora Silvia Moreno. El tema que nos convoca hoy es hemangiomas. Como siempre, en nuestras clases nos vamos a plantear objetivos que es presentarles a ustedes las diferencias de las anomalías vasculares de la infancia, desarrollar el concepto de hemangioma infantil, reconocer las lesiones clínicas que caracterizan al hemangioma infantil y sus variantes, presentar las diferentes complicaciones que puede tener esta entidad y repasar las opciones terapéuticas. ¿Qué son los hemangiomas? Primeramente, quiero recalcarles que son tumores vasculares. Dentro de esos tumores vasculares de la infancia, el más común es el hemangioma y de esta entidad es la que vamos a hablar hoy. Como les decía entonces, es el tumor más frecuente de la infancia, afecta el 5% de los lactantes. Cerca del 3% la lesión aparece antes de las 6 semanas de vida y cerca del 5% antes de los 3 meses de edad. ¿En quiénes es más común esta entidad? En el sexo femenino y caucásicos, en prematuros y de bajo peso, en que haya ciertos antecedentes como amniocentesis, biopsia de vellosidades o preeclampsia. Por eso acá le hemos mostrado presencias de hemangioma en dos gemelitas. Son femeninas y son prematuras y múltiples, es decir, tienen muchas posibilidades para tener hemangioma. ¿Y por qué se produce el hemangioma? La verdad que su etiopatogenia no está totalmente clara. Se estima que podría ser por embolización de células placentarias. Otros autores apoyan la propuesta de que la hipoxia pueda tener algo que ver en esta producción de células inmaduras endoteliales o, si no, que se trate de una mutación somática de células progenitoras endoteliales. Sea cual fuera, lo que estos pacientes tienen es proliferación de células endoteliales inmaduras que están estimuladas por ciertos factores angiogénicos, por citoquinas. Pero miren qué interesante que es cómo evoluciona naturalmente un hemangioma. En general, y por eso les he hecho este gráfico, no está presente cuando el chico nace, sino durante las primeras semanas. Después de la segunda semana es común que sea evidente, sigue su crecimiento hasta los 10 meses en general, luego tiene un periodo de meseta para luego involucionar lenta, paulatina, pero persistentemente hasta la edad preescolar. Puede quedar un residuo fibroangiomatoso que ustedes lo pueden ver durante la infancia del chico. Entonces acá tienen la clínica y la histopatología, la clínica de este tumor sobrelevado rojo, la cantidad de células del periodo proliferativo, ya el tumor empieza a no notarse, y si nosotros hacemos la biopsia ya encontramos mayor fibrosis y menos células endoteliales proliferativas, y finalmente en el estadio residual donde el paciente solo tiene pequeñas secuelas de la lesión, fíjense cómo todo el tumor es invadido por fibrosis. Es decir, que lo que yo quiero recalcarles y que ustedes lo tengan muy claro es que la historia natural del hemangioma infantil es ser involutivo, es autorregresivo. Y fíjense que estadios de involución se acompañan de ciertos marcadores que terminan llevando a la célula endotelial a la apoptosis. Habíamos dicho que el niño en general no nace con hemangioma infantil. Puede tener algún indicio como un parche de telangiectasia, un área pálida, un área violácea, raramente ulceración, pero estas pequeñas lesiones nos pueden estar anunciando que se va a desarrollar un hemangioma. Aquí tienen la placa pequeña que apenas es un eritema y ya al primer mes de vida tiene un tumor eritematoso, eritematoviolacio, que implica que el chiquito tiene un hemangioma. Todos los hemangiomas son iguales, diferentes, y difieren principalmente en su forma de presentación, si es único, si es múltiple, si es segmentario, si es superficial, mixto, profundo, que esto es lo que les voy a mostrar en la diapositiva que sigue y que es de mucha utilidad en cuanto a la clínica y el carácter involutivo,
o si tengo que preocuparme y asociarlo a algún síndrome y hacer una investigación un poco más del examen clínico. Entonces, cuando el hemangioma es superficial, cuando está ubicado inmediatamente debajo de la epidermis, en la dermis superficial, y fíjense que clínicamente es una pápula roja sobreelevada que parece una frutilla, por eso se le llamaba antes tumor frutilla. Cuando el hemangioma está ubicado en la parte media, se llama hemangioma mixto, y fíjense que tiene lesiones rojas, pero también lesiones violáceas. Y cuando el hemangioma es más profundo, la verdad que se ve la tumoración con algunos rasgos rojizos, pero principalmente azulado, y eso está implicando la profundidad de la lesión. También su profundidad va a estar vinculada a el carácter involutivo, siendo los superficiales los que más rápidamente involucionan y con menos secuelas. También pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser segmentarios, eso también va a ser diferente en la clínica, y algunos están asociados a síndromes, principalmente cuando toman la mitad de la cara o la región sacra. Hay que hacer ciertas investigaciones para ver si no tienen órganos internos. Esta es la distribución segmentaria, pero fíjense que asimismo el chico ya tiene una involución durante la lactancia que se va a complementar o completar durante la etapa infantil. Si bien el carácter que nosotros estamos viendo de esta patología es que sea involutivo, esta enfermedad puede tener ciertas complicaciones, y esas complicaciones son las que nosotros vamos a ir analizando. Puede ulcerarse, puede producir una desfiguración cosmética que sea preocupante y requiera de nuestra intervención terapéutica, puede su crecimiento obstruir algún órgano o sistema, como puede ser el ojo, puede producir trastornos funcionales, como puede ocurrir en los labios, que el bebé le impide mamar, o puede, como les decía, tener algún compromiso de órganos internos. La ulceración es una complicación bastante común, ocurre entre el 15 al 25%. Se especula que esta ulceración podría ser consecuencia del rápido crecimiento que no es acompañado con la suficiente llegada de sangre oxigenada, y por eso se ulcera, y algunos ya consideran como que es el fin de la fase proliferativa, que ya no va a crecer más, pero a veces esta ulceración puede conducir a cicatrices con desfiguración cosmética, a dolor o sobreinfección. Aquí tienen ejemplos de hemangiomas ulcerados. Este está a punto de ulcerarse con esta lesión blanquecina y este ulcerado cubierto de costra. Acá es el que le decía que cuando se ulcera duele y la alimentación del chico se ve complicada, y en la zona genital, por la maceración, por la humedad, también es común que se ulceren. Y fíjense, por ejemplo, este bebé, que esta foto es acá de neonatología, donde la lesión era tumoral y apenas una úlcera, y miren cómo la lesión se hizo muy grande y ulcerada. La desfiguración cosmética también es una preocupación, porque muchas veces ya cuando el hemangioma ha evolucionado total, ya dejó la deformidad. Por eso a veces hay que actuar, como puede ocurrir en la cara, como puede ocurrir cerca de zonas cartilaginosas como el pabellón de la oreja, y principalmente una zona que tenemos cierta precaución es a nivel de la nariz, que puede conducir a lo que se llama nariz en cirano. Entonces, estos hemangiomas de la punta nasal, a veces la fibrosis les deja una desfiguración nasal. Entonces, estos chicos es bastante oportuno hacerles tratamiento. Y con respecto a el trastorno funcional, la obstrucción y el desplazamiento es una posible complicación. Entre ellos, principalmente los que se ubican a nivel del ojo o de los genitales, pero en el ojo lo que hacen es que impide la llegada de luz por obstrucción. Entonces el chico puede tener una amaurosis por falta de estímulo, o puede tener un estrabismo por desplazamiento o por intención de desviar la mirada por la obstrucción o semiobstrucción que puede estar produciendo el hemangioma. Y en cuanto a la obstrucción a nivel genital, el chico puede incluso tener impedimento para orinar o para defecar
por la obstrucción que está produciendo el hemangioma. Así que cuando nosotros vemos un hemangioma que está produciendo obstrucción, también requiere de nuestra terapéutica. Y otra eventualidad a tener en cuenta es cuando el paciente tiene múltiples hemangiomas cutáneos, porque cuidado que esos hemangiomas cutáneos pueden nos estar dando aviso de que existen hemangiomas a niveles de órganos internos. Entonces, cuando nosotros tenemos 5 más hemangiomas de pequeño o gran tamaño, cuando el hemangioma compromete vísceras, hígado, pulmón, tracto gastrointestinal o sistema nervioso central, hay que hacer tratamiento. El paciente puede ser asintomático, pero puede complicarse por la presencia de estos hemangiomas. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, estamos frente al tumor más común de la infancia. Nuestra conducta es en general expectante porque se trata de una patología autorregresiva. Pero existen eventualidades como la complicación del hemangioma por ulceración, por obstrucción o por compromiso de órganos internos o de figuración cosmética que debemos requerir de un tratamiento especial. ¿Qué sabemos de la terapéutica? Hasta hace años poco, pero ahora hay ciertos recursos. Antes lo que nosotros podíamos hacer era solo esperar. Estos son fotos de libros que mostraban los pacientes en diferentes etapas de la vida y la evolución que podían tener con los hemangiomas. Y fíjense que si bien es bastante satisfactoria, hay chicos que quedan con secuelas de su hemangioma incluso a la edad escolar. Acá tienen la evolución de una pacientita nuestra en la era que no había tratamiento y solo teníamos que esperar. Esta es la involución espontánea, pero si ustedes ven, algo de secuela había quedado. Entonces, el hemangioma no complicado es una lesión de carácter benigno que tiende a involucionar espontáneamente, que un elevado porcentaje de pacientes va a requerir algo de nuestra intervención terapéutica. Pero es muy difícil decir en cada caso si ese paciente va a quedar con alguna secuela cicatrizal, por eso tenemos que tener una actitud vigilante, activa en los primeros meses de la vida, estar atentos si este paciente requiere de algún tipo de tratamiento. Entonces, nuestro tratamiento va a ser prevenir o tratar las complicaciones que pongan en peligro la vida o la función de un órgano, prevenir la desfiguración permanente del chico, minimizar el estrés psicosocial que está produciendo esta lesión en el niño y su familia, evitar procedimientos intensivos, como por ejemplo una cirugía debe ser evitada, y tratar la ulceración para minimizar la infección, el dolor o la cicatrización. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, el enfoque terapéutico del hemangioma es farmacológico. Entonces volvemos de nuevo que lo que primero vamos a pensar y hacer en cuanto a una terapéutica en un hemangioma es la terapéutica farmacológica. ¿Y con qué lo hacemos? Con beta-bloqueantes. Tenemos beta-bloqueantes sistémicos y beta-bloqueantes tópicos. En los beta-bloqueantes sistémicos, el que más usamos es el propanolol, da excelentes resultados, está demostrada su seguridad, su tolerancia. El mecanismo de acción se vincula a una alteración del tono muscular, a la inhibición de la angiogénesis y a la facilitación de la apoptosis. Pero existe otra posibilidad que es la aplicación de beta-bloqueantes tópicos. Aquí el que más usamos es el timolol, que viene en gel y da muy buenos resultados en hemangiomas superficiales y pequeños. Entonces, ¿cuándo tratamos un hemangioma? Bueno, cuando tenemos todas estas complicaciones que ya hemos descrito. Aquí tenemos un niño con riesgo de que su hemangioma al crecer obstruyera el ojo y fíjense qué buena evolución ha tenido esta nena en las primeras semanas de tratamiento de propanolol con la apertura completa del ojo. O acá tienen un gran tumor de brazo y ustedes ven al control cómo el hemangioma ha mejorado francamente de tamaño. La terapéutica hay que iniciarla lo antes posible cuando uno está frente a un hemangioma complicado. Acuérdense que el máximo crecimiento es entre las 5 y 8 semanas de vida, así que ahí debemos actuar, y la dosis de 1 a 3 miligramos por kilo día.
Cuando el hemangioma es pequeño y superficial, ¿se acuerdan que les dije que existía la posibilidad de darle el beta bloqueante en forma tópica? Y aquí tenemos el timolol gel, que aquí ven ejemplos de cómo en pocos días se aclara y se pone mucho más pequeño. Y aquí les puse otro ejemplo de un hemangioma que no tenía riesgo, si bien no era pequeño, su riesgo era mínimo porque era muy superficial, y fíjense cómo en 2 meses de aplicación de timolol local el hemangioma casi había desaparecido. Lo mismo que este hemangioma en el extremo de la nariz, en 1 mes está mucho más pequeño y más claro. Entonces, recordemos que el propanolol es un beta bloqueante que se da por vía oral y es de elección en el tratamiento de los hemangiomas infantiles, y que los efectos adversos son escasos y que hay que mantenerlo durante todo el periodo proliferativo, seguramente hasta los 12-14 meses, y luego empezar a hacer la disminución lenta de la droga. El timolol, una gran elección, es un beta bloqueante que se da en gel para hemangiomas superficiales. La verdad que en casi todos los hemangiomas uno puede mejorar la apariencia y evitar el crecimiento durante el periodo proliferativo. Y a veces, cuando ya terminó el periodo proliferativo y queda alguna pequeña secuela, los láseres de colorante pulsado pueden ayudar. Muchas gracias. Como conclusión, tumores frecuentes de la infancia, curso benigno autoinvolutivo, estar alertas de aquellos hemangiomas que por su morfología, localización o asociación requieren de la terapia indicada. Y el tratamiento médico, recuerden que es con beta bloqueantes tópicos o sistémicos.